Gloria a Dios, hermanos. Muy buenas noches. Es un gusto y una bendición de verlos y saludarles, hermanos. Me alegro en verlos a todos, hermanos, en esta preciosa noche. Agradezco a Dios por la oportunidad que Él me da en esta noche, hermanos, y de cómo Él nos haya guardado en el viaje al Quiché, y hicimos de todo un poco dentro de la voluntad de Dios y dentro de la obra de Dios, por supuesto, hermanos. Y nos alegramos y nos sentimos bien en hacer lo que hacemos para la gloria de su nombre, hermanos. Todos sean bienvenidos en esta noche, hermanos. Y a los hermanos también que nos ven por el Facebook, dentro de Guatemala y fuera de las fronteras de Guatemala. Dios les bendiga. Desde acá de Morales y Zabal, Iglesia Buenas Nuevas para la gloria del Señor. Más pareciera que no nos mira, pero nos ven, hermanos. Me sorprendió a mí un hermano en Cruché primero, cuando fuimos al entierro del hermano Antonio Chacaj, que solo hermano Pedro, hermana María, creo que se acuerdan, hermana Sabela, de ellos. Fueron los que nos apoyaron grandemente cuando yo acepté. Mi familia comenzó en la obra de Pamecebal, son ellos, Antonio Chacaj, Pedro Chacaj, Miguel de León, hermano Susano, y son los que estuvieron ahí, miren, hermanos, dándole. Y yo doy gracias a Dios por estos hombres que nos apoyaron en un principio, nos echaron la pala, como se dice. Y pues un hermano que jamás pensé yo que nos mirara, ¿verdad? Pero me saludó, se alegró cuando me vio y me dice, mire, hermano, me dijo, ¿usted después? Sí, soy yo, Leo, soy el mismo, le digo yo. Después me dice que ya no muy mirándome. Bueno, tiene razón, pero viera que yo los veo, me dijo. Usted ha predicado en tal parte, en tal parte, en tal lugar, en tal... Sí, Leo. Entonces, donde uno menos piensa, hay hermanos, hermanas que nos ven, amigos que nos ven, y en alguna manera estamos colaborando ahí, estamos contribuyendo ahí en el crecimiento, desarrollo, madurez espiritual de los hermanos, amados hermanos. Esto es lo que hace las redes sociales. No todo es malo, hay cosas muy buenas, muy productivos que hace, y por eso, hermanos, aproveche usted que está en esta noche presencial en este culto, y que no solamente está viendo en el Facebook, o lo va a ver en el Facebook, sino que usted está aquí en cuerpo, alma y espíritu, que es, hermanos, nuestro sacrificio vivo y agradable a Dios, hermanos. Leemos la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Gloria a Dios. La carta de Pablo a la iglesia de Colosas, Colosenses 1, 9 al 11, dice así la palabra bendita del Señor. Y lo leemos en el nombre de Jesús. Por lo cual también nosotros, desde el primer día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo tiempo, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Oremos un momento, hermanos. Ore específicamente por la palabra, para orar por los hermanos, por cuánta necesidad, ese es en otro momento. Vamos a orar por la palabra en esta noche. Así como usted ora por su alimento, da gracias por su alimento, no está orando por otras cosas, no, está orando específicamente para lo que usted va a tomar, va a recibir, y en esta noche vamos a recibir la palabra del Señor. Padre,
En el nombre del Señor Jesús, su amado Hijo, te agradezco, Señor, por este grande privilegio que tú me concedes en esta noche. Agradecido contigo, Señor, del poder colaborar en el crecimiento, en la madurez, en el crecimiento de la iglesia. Dame de tu gracia, dame de tu presencia, de su asistencia. Señor, ayúdame, capacítame, Señor. Toca mi mente, Señor, toca mi corazón, toca mis labios, toca mi boca, Padre, en el nombre de Jesús. Unja, inspira la palabra en mi boca, Padre. Que no sea solamente palabrero, no, amado Padre, que sea según en verdad tu palabra sea predicada en esta noche, en el nombre bendito de Cristo. Ábrele el corazón de este pueblo, ábrele la boca de este pueblo para alabar y glorificar tu nombre. Ábrele el entendimiento de esta iglesia, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Te lo pedimos en esta noche. Ayúdanos, Señor, porque estamos aquí, porque estamos necesitados, estamos interesados de conocer más de tu palabra. Hazlo por amor a nuestras almas, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gloria a Dios, hermanos. Por lo cual también nosotros desde el principio que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo, hermanos, con una trayectoria muy larga, él vio el nacimiento, el crecimiento de la iglesia de los colosenses. Así como nosotros, yo en lo personal he tenido la bendición, el privilegio de ver la conversión de cada uno de ustedes, el desenvolvimiento, el crecimiento y cómo van madurando. Y los vimos niños, muchos aquí son niños, eran niños pues mejor dicho, y quedaron ahí sus palabritas, sus frases cuando eran niños, como conozco a uno que un día mi esposa le dijo: nene, vení, come algo con nosotros. No, es que me pega mi mamá, me legaña. Yo vi a muchos y muchas frases que quedaron ahí. En el sentido físico y en lo espiritual es así. Entonces, amados hermanos, vemos acá que Pablo conoció de cerca a la iglesia de Colosas. Conoció muy de cerca el crecimiento de la iglesia de Colosenses. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo pide por la iglesia inteligencia, conocimiento, sabiduría y de todo, hermanos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba por las necesidades espirituales de la iglesia, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire por cuánto oraba Pablo por la iglesia, hermanos. Aquí Pablo no oraba para que Dios les dé un buen negocio, un buen trabajo a los hermanos colosenses. Mire las oraciones, las intervenciones, las intercesiones de Pablo por la iglesia. No es que sea malo un trabajo, un negocio, hermanos, pero tiene su lugar, tiene su momento. Aquí la prioridad de Pablo es todas las necesidades espirituales de la iglesia de Colosas.
11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos en el poder. Mire, fortalecidos en el poder, conforme a la potencia de su gloria. Nos lleva a una potencia, nos lleva a un poder, nos lleva a alguien que tiene la capacidad y el poder para fortalecernos, para animarnos en los momentos difíciles en la vida. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. También dice en Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nadie es fuerte en sí mismo. Necesitamos la fuerza espiritual, la fuerza sobrenatural, la fortaleza del Señor. Y así poder cantar o poder decir: el gozo del Señor es mi fortaleza. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Conforme a la potencia de su gloria. ¿En dónde está Cristo, hermanos? En la diestra del Padre. Cuando una nación X en el mundo se siente amenazado por otra nación, lo que primero piensa es su alianza con el país del norte, con la nación del norte, que es una potencia mundial. Y acuden allá para pedir apoyo. Y acuden allá para pedir ayuda. Porque X nación se siente amenazado. Ahora, cuando nosotros nos sentimos amenazados, atribulados por el enemigo, por nuestro adversario, ¿a quién tenemos que acudir, hermanos? No a la nación del norte, no, hermanos, nos acudimos al trono de la gracia, en donde está Dios sentado en su trono, en donde está nuestro intercesor llamado Cristo Jesús, que intercede por todos nosotros, hermanos. ¿Verdad que sí, hermanos? Es lo primero que hacemos, orarle al Padre. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia y longanimidad. Hermanos, los predicadores, yo me incluyo, hemos enseñado, hemos predicado acerca de la fe, acerca del temor, acerca del amor, acerca de muchos temas muy importantes, por cierto. Pero hemos dejado pasar por alto sobre algo que leyó Ronaldo hoy y en la clase en la mañana, y
me quedé pensando y meditando y ¿qué significa? ¿Qué quiere decir la palabra longanimidad? Bueno, me puse a estudiar, me puse a escudriñar las escrituras y mire, me llamó la atención lo grande, lo amplio, lo extenso que quiere decir la palabra longanimidad. Y precisamente ahí vamos a quedarnos, como quien dice ahora, detenidos un buen momento, hermanos. Longanimidad. ¿Qué quiere decir la palabra longanimidad? Longanimidad, sufrir mucho tiempo. Paciencia y resistencia. Capacidad de aguante en situaciones difíciles. Es un atributo de Dios, la longanimidad. Una virtud, como posee la fe, la paciencia, el amor, el temor, es algo dado por Dios. Y longanimidad es uno de ellos, hermanos. Longanimidad, paciencia divina y humana, que resiste provocaciones y el sufrimiento prolongado, siendo fruto del Espíritu Santo. Así como necesitamos muchos elementos en nuestra fe cristiana, también uno de ellos, la longanimidad. Hermano, dice que es una virtud, una gracia, un atributo de Dios en el cristiano, que nos ayuda a resistir, a aguantar un tiempo prolongado. ¿Quién no ha tenido pruebas, sufrimientos, tribulaciones, problemas, enfermedades, escaseces, de todo, hermano, de todo? Diferentes sufrimientos. Y para eso necesitamos la longanimidad, porque longanimidad es la virtud, es un atributo de Dios, es una gracia que Dios nos da para el aguante, para resistir las acechanzas del diablo. Amén, hermanos. Si no tenemos eso, por eso muchos se han quedado estancados, muchos se han quedado derrotados, muchos se han quedado rendidos ante el problema, muchos se han quedado rendidos ante la situación difícil de la vida, muchos se han quedado vencidos por el mal. Y la palabra nos dice que tenemos que vencer el mal con el bien. Hermanos, por eso necesitamos tener en nuestra vida espiritual esta virtud, esta gracia, ese atributo, esa obra de Dios en nuestro corazón, longanimidad. Esto es algo que se ha visto en toda la historia, hermanos. Muchos de los profetas de Dios sufrieron. Muchos de los apóstoles sufrieron. Y muchos hermanos han sufrido. Pero gracias a Dios que ellos tenían este atributo de Dios. Tenían esa gracia de Dios. Tenían, hermanos amados, esta virtud
que Dios le da al cristiano. Por ejemplo, Jeremías, un hombre de Dios, un profeta de Dios, uno de los profetas mayores, al cual muchos antes decían el profeta llorón. No es para menos, hermanos, porque qué fácil es hablar, o hasta tal vez algunos burlarse de él. Es que él es muy chillón, pero no es poca cosa lo que el profeta Jeremías sufrió, hermanos. Y de hecho, Lamentaciones, ahí dice Lamentaciones de Jeremías. O sea que vemos, hermanos, un hombre de fe, que predicaba con fe, y aunque la gente no recibían, aunque la nación no se arrepentían, pero él seguía predicando. Cuando él les decía, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo, hermanos? La respuesta del pueblo es, no andaremos. ¿Qué haría usted? Que dijeran, no andaremos. Obviamente se desanima el predicador, se desanima el siervo, y también les dice que les puso atalaya sobre ellos. Oigan, escuchen la voz de la trompeta, la voz de Dios, la voz de la palabra. Ellos dijeron, no escucharemos. Usted puede leer todo Jeremías y todo Lamentaciones. Entonces era obvio que por momentos, como ser humano, uno llega a sentirse como, ¿será que estoy en la voluntad de Dios? ¿Será que estoy dando lo que tengo que dar? ¿Será que estoy predicando como tiene que ser? Este hombre fue probado su fe, pero él sabía que era el hombre que Dios le había llamado. Pero llegó un punto en donde dice en Jeremías 20, verso 9, y dije, no me acordaré más de él, o sea, de Dios, ni alabaré más en su nombre. Eso fue el dardo del enemigo. El enemigo siempre aprovecha esos momentos de turbación, como por ejemplo Asaf. Cuando Asaf se dio cuenta que a los impíos les iba bien, les iba de maravilla, y a él más parecía que le iba de peor en peor. Entonces Asaf se turbó. El enemigo aprovecha esos espacios. No tenemos que ceder, hermanos. No tenemos que dar lugar, como dice Pablo, no deis lugar al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo, él huirá de vosotros. No dice, no nos manda Pablo a pelear contra él. No, Cristo ya peleó nuestras batallas. Y Cristo venció en la cruz del Calvario para la gloria de Dios. O sea que la victoria está ganada, la victoria está dada. Solamente fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dije, no me acordaré más de él, ni alabaré más en su nombre. Pero mire la obra de Dios, hermanos. Como les decía a los hermanos de Pamecebal, las 1001 maneras de obrar Dios en el cristiano. Mire lo que pasó ahí. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dios puede más que uno. No obstante, dijo el profeta, experimentó
tuve una experiencia muy particular, muy personal. Como cada quien tiene su experiencia, ¿verdad, hermanos? Dios ha obrado de una manera diferente en mi vida, igual en la suya. No obstante, dice el profeta, había en mi corazón como un fuego ardiente. Había en mi corazón como un fuego ardiente. Viene Dios, hermanos, le mete un fuego ardiente, no en la cabeza. Cualquiera te puede calentar la cabeza. Como le dijo un muchacho a una muchacha, mira, si te casas conmigo, nos van a entregar una obra. Nos van a dar un lugar donde predicar. Eso es calentar la cabeza para ver si la patoja recibe al futuro siervo. Y un día le dije a los patojos, ustedes se enamoran, los muchachos, enamoren tal como es. No prometan cosas que no tienen. No prometan cosas que no es. Y Dios le metió un fuego, pero no en la mente, no le calentó la mente de Jeremías, no. Le metió un fuego en el corazón de Jeremías. Miren las muchas maneras que Dios tiene para obrar en sus siervos, en los hermanos, en nuestras vidas, hermanos. Jeremías experimentó un fuego en el corazón. Y hablando de otro tema, allá en Pamecebal tomamos este versículo. Y yo les decía a los hermanos, como yo les decía, ustedes pueden empezar, como a veces cuando uno es corto de mente, ¿verdad? Puede empezar, tal vez hermano Tono Jeremías tuvo una fiebre, una calentura y alguna mala enfermedad le cayó en momento y sintió él como fiebre, calentura. Y yo le decía, hermanos, esto no fue una fiebre, no fue una calentura. Textualmente dice, en mi corazón había como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mire cómo las muchas maneras que tiene Dios para obrar, hermanos. Dios le metió un fuego ardiente en el corazón. Ese fuego se extendió en los huesos, se extendió en los nervios, se fue a la mente, se fue en todo su ser. Y ese fuego simboliza el mismo Espíritu Santo ardiendo en nosotros para ir a hacer la obra del Señor, para ir a hacer la obra de Cristo. Necesitamos ese fuego ardiente en nuestro corazón, que arda, que nos impulse, que nos lleva, hermanos, a ir a hacer la obra del Señor. A pesar de que Jeremías sufrió mucho, ya usted conoce un poquito de la hoja de vida de Jeremías. Aquí lo hemos predicado, todos los sufrimientos del profeta Jeremías. Azotado, metido en una cisterna llena de lodo y de todo, hermanos. Pero un hombre que Dios lo usaba. A este hombre Dios le daba mensajes como en forma de parábolas. Un día lo llevó y le dijo, ve a la casa del alfarero, ahí te hablaré. Obedientemente Jeremías va a la casa del alfarero, hermanos, y comienza a ver toda la escena y Dios comienza a darle el mensaje. O sea que es un profeta muy peculiar, muy diferente a todos los profetas de Dios. Sus sufrimientos, sus dolores, todo, amados hermanos. Pero tuvo aguante, ¿verdad? Tuvo resistencia, ¿verdad? Claro,
Usted ya tal vez no oraba bien, hasta un canto le han hecho. Antes cantamos nosotros ese cantito en nuestros principios, como Jeremías oraba y oraba, y Dios le contestaba. Así quiero Dios que conteste la mía. Jeremías oraba 3 veces al día, como todo judío, como todo buen judío que tiene devoción o vocación de servicio a Dios, como Daniel, que oraba 3 veces al día también. Daniel oraba 3 veces al día. Como también el Salmo habla de David, de madrugada, de mañana y de noche oraba. Entonces, hermanos, eran gente que sí oraban. Jeremías oraba. Hasta incluso Dios mismo le dijo: clame a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces, Jeremías. Mire, hermanos, no fue a través de un profeta. No, Dios mismo le dice: clame a mí. Señor, pero no veo resultados. Sí, pero clame, siga clamando. Entonces no había sido escrito la palabra longanimidad, pero este hombre lo tuvo, hermanos. Podemos hablar de muchos hombres como Daniel y los 3 amigos allá en Babilonia. No sabían nada de longanimidad, porque Pablo ni siquiera había nacido todavía para que escribiera esa palabra. Pero ellos tenían ese atributo de Dios. Tenían esa virtud, tenían esa gracia, ese soporte, ese aguante, hermano, aguante, ese aguante. Somos nosotros, a ver, los aguados. Somos nosotros los que por cualquier cosa lloramos, chillamos y nos quejamos y pensamos que somos la monedita de oro ante la sociedad, ante la iglesia, en la mano de Dios. Cuando vemos, hermanos, la vida de estos hombres de Dios, me impresiona, de verdad que me impresiona, hermanos. Me impresiona el aguante, la resistencia de estos hombres de Dios. Si no, miremos los sufrimientos de Pablo. Leemos, hermanos, 2 de Corintios 6:4. Miren lo que dice, hermanos. 6:4 de 2 de Corintios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Hermanos, nos damos cuenta aquí. Pablo menciona los azotes en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Cuando él habla del alboroto, habla de los sufrimientos en naufragios, peligro de su propia nación. Y en cuanto usted ve en Hechos, ahí dice, hermanos, casi que es un capítulo donde Pablo relata los sufrimientos, todo lo que él sufría, hermanos. En tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, pero en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Todo lo que le venía a Pablo, todo lo que Pablo sufría, hermanos.
Pero en medio de todo eso, él tenía esa gracia, esa virtud en él. Ese atributo de Dios, hermanos, no es porque sea un superhombre, un superman. No es porque era un hombre de acero que no sentía bien. Dice, fue azotado 40 veces menos 1. En otra vez, hermanos, se escapó, lo escolgaron los hermanos en un canasto y se escapó de los judíos. ¿Y cuántos sufrimientos vemos ahí del apóstol Pablo, hermanos? Pero en medio de todo eso, él dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad. Él estuvo rodeado de todo eso. Pero en medio de todo eso, él vivía una vida pura. En pureza, dice. En ciencia, o sea, en conocimiento. En longanimidad. En bondad. En el Espíritu Santo. En amor sincero. Estos hombres pelearon la batalla. Estos hombres de Dios llegaron al final de su carrera. Como claramente dice allá más adelante, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he ganado, he llegado al final. O sea que él sí llegó a la meta. Él llegó al final, a un final triunfante, amados hermanos. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, gracias a Cristo mismo, equiparon a este hombre de Dios con esa palabra longanimidad, aguante, resistencia, perseverancia hasta el final. ¿Cuánto necesitan esta virtud? ¿Cuánto necesitamos esa gracia, ese atributo de Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí lo necesitamos, hermanos. Debemos de tenerlo, tenemos que tenerlo, porque si no, por cualquier problemita, que ni siquiera es del diablo, no, que usted mismo se lo buscó y ya no lo aguanta, mejor ya no voy, mejor ya no sigo. Necesitamos, hermanos, esta gracia, esta virtud, porque es la que nos ayuda a sufrir por mucho tiempo. A veces hay provocaciones, hermanos. También la Biblia habla de provocaciones. Padres, no os provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay provocaciones que usted mismo puede provocar a un enojo a su hijo. Que como padres les provocamos a nuestros hijos a que se enojen con nosotros. Provocación, usted sabe la palabra provocación, quiere decir buscar cómo hacer para que se enoje con usted. Y no nos ha llamado Dios a provocar a que nuestros hijos se enojen, se molesten con nosotros. No. Por eso, padres, no os provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero si le damos vuelta, también dice, o podemos decir, hijos, no os provoquéis a ira a vuestros padres. También podemos decir, maridos, no os provoquéis a ira a vuestras esposas. También podemos añadir,
esposas, no os provoquéis a ira a vuestros esposos. También podemos seguir añadiendo: miembros, no provoquen a ira a su pastor, no hagan sentir mal a él. Seguimos diciendo: siervos, predicadores, no os provoquéis a ira a los miembros, a la iglesia. O sea, hermanos, ¿hay provocaciones? Sí, hay provocaciones a veces, incluso entre hermanos. Y a veces tristemente tengo que decir, caemos en las provocaciones, hermanos. Caemos en las provocaciones. A mí me han provocado muchas veces, y a veces en algún momento tal vez he respondido porque tal vez estoy en mi derecho, ¿verdad? Usted analice, usted examine su vida espiritual. Por eso necesitamos esta gracia en nuestra vida espiritual, esa palabra longanimidad. Porque es la que nos ayuda a resistir, a aguantar con paciencia por mucho tiempo, con una capacidad de aguante de situaciones difíciles, incluso en las provocaciones. Las provocaciones no es de Dios. Las provocaciones es del otro, hermanos. Porque si no me provocan, yo no me enojo. Pero si me provocan, obviamente es tan natural, nos enojamos, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Quién se enoja y yo no me enojo? No lo dice en la Biblia. Pero Pablo dice: ¿quién se enferma y yo no me enfermo? Usted puede añadir otras muchas cosas más ahí. O sea, somos hechos de materia, somos humanos, amados hermanos. Así que si usted no provoca al hermano, no provoca al esposo, no provoca a la esposa, no hay motivo para que el esposo se enoje, no hay motivo para que la esposa se enoje. Si usted no provoca al hermano, no provoca a la hermana, no hay motivo para enojarse, no hay ningún motivo. Pero como a usted se le alteró los nervios, como decía mi trabajador ayer, mire, me dijo, estuve a punto, me dijo, porque me provocaron. Se me alteró los nervios, me dijo, así que en otra vez que tengan mucho cuidado, me dijo. Entonces, hermanos, provocaciones, sí, es cierto que hay. Así que, hermanos, amados, esto va para ustedes, va para mí, va para todos. No provoquemos a ira a los hermanos, a la familia, al esposo, a la esposa, al amigo, a la amiga, quien sea. Y no hay problema. Pero como siempre, a veces el enemigo, ¿verdad, hermanos? Pero contra todas esas cosas tenemos longanimidad, capacidad de aguante, capacidad de resistencia. Que no por una provocación me voy de la iglesia. No por una provocación me voy de la casa. No por una provocación me voy al mundo. No, porque usted tiene esa gracia, esa virtud de Dios, ese atributo de Dios en su corazón, en su vida como cristiano que ha nacido de nuevo. Longanimidad, aguante, resistencia por mucho tiempo o hasta el final del tiempo. Jesús lo dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo.
Continuando, leemos 1 Tesalonicenses 1:3. Hermanos, y miren lo que dice Pablo allá. 1 Tesalonicenses 1, verso 3, hermanos. Vamos a leer ahí. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia. Pablo da testimonio de la iglesia de Tesalónica y se acuerda y hace memoria de la obra y de la fe de los hermanos y del trabajo de vuestro amor, dice, y de vuestra constancia. O sea que estos hermanos eran constantes, eran perseverantes, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos ser constantes. Necesitamos ser perseverantes. Y yo creo que ustedes lo han tenido. Porque si estamos aquí todavía, gracias a Dios, porque hemos aprendido. Tal vez no nos han predicado acerca de la palabra longanimidad, pero lo han tenido, lo hemos tenido. Nos ha pasado de todo, nos han dicho de todo, hemos padecido de todo, hemos sufrido, hemos llorado, hemos lamentado, hemos tenido de todo, cada quien, sea individual, sea familiar, sea matrimonial o congregacional, de una u otra manera. Hemos pasado por muchas situaciones, hermanos. Yo, cada uno de ustedes, todos hemos pasado nuestras pruebas. Y sin conocer mucho y sin saber de la palabra longanimidad. Pero mire, gloria a Dios, hemos tenido aguante, hemos tenido resistencia, hemos tenido, hermanos, constancia, hemos perseverado hasta hoy en día. Gracias a Dios por la obra de Dios en nuestros corazones, hermanos amados. Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a ver qué le dijo Pablo a la iglesia de Galacia y lo vamos a leer. 5, 22 y 23. La palabra longanimidad forma parte de los frutos del Espíritu Santo. Obviamente no aparece ahí literal, o sea, textual, la palabra longanimidad, pero forma parte de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Porque la palabra paciencia va relacionado, va unido a la palabra longanimidad. Podemos decir como hermanos, dos palabras hermanas unidas. Y por eso, hermanos, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad.
Todos los creyentes deben mostrar longanimidad. Todos los creyentes, todos los cristianos deben mostrar, tienen que tener, ¿qué? Longanimidad. Si usted no tiene eso, entonces no aguanta cualquier prueba. Si usted no tiene eso, no aguanta cualquier menosprecio, no aguanta cualquier desprecio. ¿Acaso pocos son los desprecios? ¿Acaso poco lo que le hicieron al Señor Jesús, hermanos? Le dijeron que tenía demonio. Le dijeron que era bebedor de vino. Le dijeron que era un bebedor de vino, era un comelón. ¿Qué no le dijeron al Señor? Le dijeron que era un blasfemo. Usted puede buscar y pensar y meditar. ¿Cuánto le dijeron al Señor? ¿Pero aguantó o no aguantó? ¿Resistió o no resistió? Sí. Tuvo resistencia, incluso en la cruz del Calvario. Tuvo aguante, tuvo soporte. Gloria a Jesús, hermanos. Que Él es el ejemplo magno, superior para todos nosotros, hermanos. Él es el ejemplo para todos nosotros, hermanos. Él aguantó, Él sufrió, Él resistió. Él no tuvo lo que nosotros tenemos. Uno le dijo, se le acerca y le dice: iré a donde tú vayas, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero Jesús, conociendo las intenciones, los pensamientos de aquel, le dijo, de una vez le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido donde descansar, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. En pocas palabras le dice: si pensabas que este es un evangelio cómodo, un evangelio suave, un evangelio para solo hoteles de 5 estrellas, de una vez te digo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido donde descansar, pero el Hijo del Hombre no tiene ni aún dónde recostar su cabeza. Y ya no me pregunte si aquel se fue o no se fue, ya no se supo más de él. Pero Jesús es tan claro, hermanos. Todo lo que Él padeció, sufrió, Él no tuvo lo que quería decir, pues Él no tuvo lo que nosotros ahora tenemos. Viajó en una barca prestada. Viajó o se trasladó en un pollino prestado, hermanos. Aunque dicho de paso, de Él es todas las cosas, hermanos. Como dice el Salmo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Gloria a Dios. Pero no por ser dueño, Él obligó a la gente: deme el barco porque es mío. Préstame el burrito porque también es mío. No, tampoco. Él respetó los derechos de los dueños. Lo que quiero decir que Él no tuvo lo que nosotros tenemos, hermanos amados. Gloria a Dios. O sea que nosotros estamos bien. Sí, gracias al Señor estamos bien. ¿O no están bien? ¿Cómo se sienten en esta noche, hermanos? Yo los veo bien. Yo los veo, de verdad que yo los veo bien. No los veo mal. ¿Por qué? Porque son salvos.
¿Por qué? Porque Cristo muere en vosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido en el sentido espiritual y también material, amados hermanos. Vamos a orar para agradecerle a Dios y para pedirle a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos dé esa gracia, esa virtud, ese atributo en nosotros, que tengamos, hermanos, resistencia, aguante, paciencia, perseverancia y así seguir adelante, aunque las cosas no es como usted quiere, aunque tal vez las situaciones no es como usted desea, pero lo más importante que usted tiene a Cristo, lo más importante que usted es salvo, lo más importante que usted tiene donde tomar fuerzas, nuevas fuerzas en Cristo, nuevas fuerzas en Dios, amados hermanos. Así como necesitamos fe, paciencia, esperanza, amor, bondad, benignidad, temor, también necesitamos longanimidad. Hoy aprendimos algo, longanimidad, aguante, resistencia por largo tiempo. Y no caer en las provocaciones, hermanos amados. Pidámosle a Dios que nos ayude para así llegar hasta el final. Como Pablo llegó hasta el final y decir, he peleado la buena batalla. Gloria a Dios. He mantenido la fe. Eso es lo más importante, mis amados hermanos. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude, que no por cualquier problemita, cualquier cosita y ya, me voy, ya no puedo, ya no quiero. No, amados hermanos, no. Todo lo que padeció Pablo, Cristo mismo, Jeremías, Daniel y los 3 amigos de Daniel. Y la lista es muy grande, la lista es grande, hermanos. Muchos fueron quemados, aserrados, apedreados como Esteban. Y nosotros nunca los han apedreado. Una vez en una vigilia aquí que nos tiraron una piedra, me acuerdo que la lámina, ¡pum! Y se les fue el sueño a los hermanos. Pero eso es nada. Ahora que tiren piedra ya no se oye la bulla porque ya no es lámina. Entonces, hermanos, en otra vez te recuerdo que quemaron una bomba, un cohete allá con mano Pedro en aquella salita que brinco que nos sacaron, ahí me acuerdo. Pero nada que ver, hermanos. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a seguir adelante en sus propósitos, en su obra, para la gloria de nuestro Dios, mis amados hermanos. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Señor amado, gracias te damos, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has cuidado, hasta aquí nos has bendecido. Hasta aquí, oh Dios, oh Padre, nos has guardado, Señor, nos has fortalecido, Señor. Gracias, bendito Padre, gracias, bendito Cristo. Gracias, bendito Dios, muchas gracias, Señor. Siga obrando, ayudándonos, Señor, dándonos fuerzas, nuevas fuerzas para seguir adelante. Danos de tu gracia, danos de su ayuda. Danos, Señor, de su fuerza. Señor, tú mismo has dicho ahí a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oh Padre, ayúdanos. Fortalézcanos. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos.
Ayuda a mi hermano, mi hermana. Ayuda a este pueblo, Padre. Que tengamos todas esas virtudes, esos atributos de Dios, esa gracia del Señor en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos por favor, Padre. Capacítanos con tu gracia. Capacítanos con tu poder. En el nombre bendito de Jesús. En el nombre santo de Jesús. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Danos resistencia, danos aguante. Y no rendirnos ante el problema. No rendirnos ante las adversidades de la vida. No rendirnos, Señor, ante las circunstancias. Ante todo lo que se presente, Señor. Ayúdanos, oh Padre. Ayúdanos, Señor. Mira a mis hermanas que han venido ante ti. Ayúdalas, Padre, fortalézcalas, Señor. Dios mío, siga obrando y fortaleciendo y animando la vida de ellas. Llévalas adelante en tus propósitos, en tus planes divinos, en tu obra, Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío, ayuda, fortalezca, anima a Estela a seguir adelante, Señor. En el nombre bendito de Jesús, sigo obrando, derramando de tu gracia, tu presencia, tu Santo Espíritu sobre ella. En el nombre de Cristo, y no doblegarnos fácilmente ante las acechanzas del enemigo, y no doblegarnos fácilmente ante las situaciones difíciles. Danos fuerza, resistencia. Danos nuevas fuerzas para seguir adelante, Padre. En el nombre bendito de Jesús, sigo obrando, tocando, llenando su vida, Padre, con tu gracia, con tu presencia, con su poder, Dios mío. En el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, sigo obrando, bendiciendo su vida. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, sigo obrando y bendiciendo esta vida de esta señorita, Padre. Obra en su corazón, obra en su vida, obra en su alma, obra en su espíritu. En el nombre de Jesús, obra en su vida espiritual, Padre. Que tenga, Señor, todos los frutos del Espíritu, porque lo necesitamos, Señor. Esas virtudes, esos atributos de Dios en nosotros, Padre. En el nombre glorioso de Cristo, fortalézcala, anímala a seguir adelante en tus propósitos, en tu obra, en tu voluntad, Señor. Dale fuerza, nuevas fuerzas. Dale resistencia, dale aguante ante las adversidades de la vida. En el nombre bendito, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, este pueblo, esta iglesia, lo necesitamos todos, Señor. Como un día tú le metiste fuego en el corazón de Jeremías. Él experimentó ese fuego no solamente en su corazón, en sus huesos, en sus nervios, en su mente, en su vida. Y fue fortalecido, fue restaurado, fue animado, fue levantado. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Tú tienes las 1001 maneras de obrar con cada uno de tus hijos, con cada uno de tu pueblo.
en cada una de tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, obra en los esposos, obra en las esposas, obra, Padre, en los padres, obra, Señor, en los hijos, obra, Señor, en esta iglesia amada, obra, Padre, en este pueblo, en el nombre de Jesús, Padre mío. Añada bendición, añada gracia sobre la vida de cada uno de mis hermanos, sobre la vida de cada una de mis hermanas, todos los miembros de esta iglesia, todos nosotros los que estamos en esta congregación. Ayúdanos, capacítanos, fortalézcanos, anímanos a seguir adelante, Padre, viendo al fiel y verdadero, viendo al justo, viendo a Cristo, puesto nuestra mirada, puesta nuestra confianza en Él, Señor, en ti, Señor, en el nombre bendito, en el nombre santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Danos aguante, danos, Señor amado, capacidad para soportar, danos resistencia para no caer en las provocaciones, en las provocaciones, porque el enemigo eso busca, caer en las provocaciones. Ayúdanos en esta noche, ayúdanos, Padre, a soportar, a aguantar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Ayúdanos, llénanos de tu gracia, de tu presencia, de tu poder, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor añade ahí bendiciones a sus vidas, hermanos. Que el Señor nos fortalezca, que nos ayude a seguir adelante y oyendo y meditando y aprendiendo más de la palabra, aprendiendo más de Cristo. Porque esto es muy importante, hermano. Importante para mí, importante para usted. Porque si no tenemos esa virtud, esa gracia, por eso, hermanos, a veces los problemas se agrandan, agarra fuego, como dice Santiago acerca de los chismes. He ahí, dice, un pequeño fuego enciende grandes bosques. ¿Y por qué? Porque caemos en las provocaciones y se extienden y crecen, hermanos. Y ya que es difícil apagar un fuego grande, es mejor apagar el fuego cuando está en poquita llama. Entonces, hermanos, no caigamos en las provocaciones, tengamos la paciencia, tengamos, hermanos, esa virtud, esa gracia que hemos visto y oído y aprendido del Señor la palabra en esta noche, acerca de la longanimidad, tener aguante, resistencia y paciencia, que va relacionado, amados hermanos. Feliz noche.